Juliano, Héctor, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a vos por la invitación. Héctor Juliano, seguramente ustedes ya lo conocen porque lo han visto tanto en este programa como en otros programas en este mismo canal y en otros programas en otros canales muy importantes. Es investigador, conferencista, licenciado en Administración, ex asesor de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación, autor de distintos trabajos y un trabajo específico que se titula Problemática de la Deuda Pública Argentina. Son 3 tomos, grupo editor del Encuentro, año 2008. Su especialización es la problemática de la deuda externa y su relación con las finanzas públicas y la política económica argentina. Les comento que al margen de esta obra, Héctor permanentemente publica artículos de análisis donde va aportando información, datos, que son fundamentalmente importantes, pero también, quizás desde mi punto de vista al menos lo más importante, que es una interpretación de lo que significan esos datos. Por eso que Héctor, tenemos la suerte en el proyecto Segunda República que nos asesora, nos va orientando respecto de cómo se encaja, por así decirlo, toda la problemática de la deuda pública dentro de lo que está ocurriendo en Argentina, y lo digo abiertamente, el discurso del proyecto Segunda República respecto de la deuda externa y la deuda pública es lo que nos aporta, y estamos muy agradecidos por ello, Héctor Juliano. Se acaba de publicar, hablando de artículos, un último artículo fechado 28 de noviembre que Héctor lo ha titulado La nueva deuda externa. Ahora vamos a hablar un poquito de eso y de otros temas que hacen a lo que ha sido toda la problemática de la deuda externa a lo largo del 2014, pero usted, y esto es importante, podrá encontrar todos los artículos en forma secuencial de Héctor Juliano en el sitio del Proyecto Segunda República, que es www.proyectosegundarepublica.com, y en la parte superior a la izquierda va a ver que hay un enlace que se llama Deuda Externa, licenciado Héctor Juliano, así que va a poder leer este artículo y todos los demás que él ha publicado y seguirá publicando en el futuro. Bueno, Héctor, hice esa presentación más que nada para que todos supieran y comprendieran la importancia de todo tu aporte, no solamente a nosotros, sino a la opinión pública argentina, para entender todo este desastre de la deuda pública, que cada año es peor. ¿Cómo terminamos el 2014? Claro, bueno, es oportuno cuando uno está a esta época del año hacer un balance, de los hechos más importantes en materia de endeudamiento que han ocurrido durante el año y de cómo se avisora la cosa. Yo siempre tengo la prudencia de que no hago conjeturas, así no hago hipótesis, yo analizo hechos, porque en este momento mismo, un momento muy delicado, porque fíjate que hay muy poca información. El tema de la deuda es secreto, pero hay muy poca información incluso de trascendidos acerca de lo que está ocurriendo, y eso es muy peligroso, porque la experiencia demuestra que que es el gran interrogante, ¿qué ocurre cuando parece que no pasa nada? ¿No? Y en eso estoy con todas las antenas puestas. Creo que estamos viviendo un momento de escenificación, teatro. Sí, sí. Es decir, el gobierno está tratando de tirar elementos de cierta dureza. El otro día, coincidentemente, la presidenta, el jefe de gabinete Capitanich, el ministro De Vido, hablando contra la deuda externa y hablando contra la deuda pública y el endeudamiento de la década de los 90, como si ahora no se estuviese endeudando el país. No se hubiera seguido el mismo sistema. Y eso es un tema que hemos hablado. Es más, si uno hace un resumen de lo ocurrido durante este año fue un año de clásico superendeudamiento. Recapitulemos lo que ha ocurrido. A fines del año pasado empieza la escapada del dólar. Las escapadas del dólar no son espontáneas, son golpes de mercado. Esto es dicho objetivamente, le toque a quien le toque, y en este caso le tocó al gobierno. Que se lo merezcan, que no se lo merezcan, que es producto de una consecuencia natural, es otro tema. O sea, no es la mano invisible del mercado, es el brazo poderoso. No es un movimiento espontáneo donde hay miles de pequeños ahorristas, no. El dólar paralelo, o llamado ahora dólar blue, es dólar negro, como quiera llamárselo, de la calle, es un subproducto del dólar bursátil. El contado con liquidación o directamente el dólar MEP o dólar bolsa. Es decir, producto del arbitraje que se da, es decir, un tipo de cambio implícito que surge por el arbitraje de títulos. En el caso concreto, vender títulos dolarizados acá en pesos
y comprar esos mismos títulos o unos equivalentes en el mercado de Nueva York. Esa forma consiste en la práctica en una transferencia de dinero al exterior. Este negocio de arbitraje fue manejado impunemente durante los últimos 2 años o más. Además se afianzó desde el momento que se instaura el cepo cambiario. Creo que eso fue fines del 2012, si no me equivoco. 3 años, ¿no? Hace 3 años. Entonces, como pasa siempre, este gobierno se acuerda demasiado tarde de frenar o de tomar medidas sobre la... Lo mismo pasó con la reserva. Durante la década ganada del menemismo, salieron del país casi 88 mil millones de dólares documentados y salieron no como fuga de capitales, salieron por debajo de las narices del Banco Central, que todo autorizaba giros al exterior y restrictos, no eran giros ilegales, por otro lado, eran permitidos. Ahora con el contado... Incluidos los 654 millones de la provincia de Santa Cruz que sacó el gobernador Néstor Kirchner del país en 1994 y nunca más volvieron. Pero sigamos. No, eso es cierto, pero eso fue anterior al periodo que estamos comentando. No, ni hablemos del periodo... 90, fue en los 90, pues, del año 90. Sí, perdón, seguí. Ahora, no, está bien la aclaración, porque ahora con todas estas críticas sobre quienes sacaron los fondos del país... Néstor Kirchner en 1994 expatrió 654 millones de dólares, jamás volvieron. Sí. Sigamos. No, porque, perdón, ahora que derivaste una cosa que es oportuno decir. A la presidenta se le han rescatado enfáticos discursos contra aquellos que sacan el dinero del país, que lo llevan del país, que lo tienen después de llevar del país. Y es claro, le han recordado que Belice, no tiene mucha autoridad. Luxemburgo, Suiza, las Islas no tiene Caimán. Mucha autoridad para hacerlo. Bueno, a ver, nos fuimos un poco. Estaba hablando de que el dólar paralelo, que sirve como un indicador de la llamada confianza del mercado, en realidad no es la causa, sino es la consecuencia de un dólar especulativo bursátil. O sea, porque si no queremos, porque el mercado minorista del dólar, lo que ahora es dólar ahorro, que puede sacar cualquier ciudadano o empresa, se discute que sería un 3 a un 5% del mercado de cambios. Entonces, ¿quién tiene el otro 95%, verdad? Correcto. Porque los grandes liquidadores de divisas, empresas cerealeras, etcétera, todo eso son conocidos e identificados. Pero una masa tremenda proviene del mercado financiero bursátil. La especulación. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esto ocurrió el año pasado, el año 2013, y ahora vuelve a ocurrir, la analogía es muy grande, porque nuevamente al gobierno se le destapa un golpe de mercado. ¿Qué hizo el gobierno a principios de año? Frente a la escapada del dólar del mercado, resistió y luego aflojó la cinta y 22-23 de enero produce 3 medidas claves. Primero, devaluación, un 20%. El dólar estaba algo así como 6.50 y pasó a 8 pesos. Correcto. Ahora está a 8.50. Primera afloje, con el efecto inflacionario que eso tiene. Pero simultáneamente duplicó las tasas de interés, que tiene un efecto recesivo. Acá está habiendo un fenómeno que yo me anticipo a observarlo, el fenómeno del freno y el acelerador. Cuando vos devaluás, impulsás en cierto sentido la actividad económica. Correcto. Pero cuando subís las tasas de interés, la frenás. Entonces es como si vos manejás un auto frenando y acelerando a la vez, ¿no? Ese es el peligro del manejo de la economía argentina, que no es un manejo que responde a una política o a un esquema racional, sino un esquema meramente coyuntural. A mí se me presentan los problemas y yo echo mano a esto, no me interesa si tiro por la borda un argumento o no. Entonces, ¿qué ocurre? Después de este ajuste que hubo en enero, hasta el mes de marzo, se produce un gran negociado financiero. Los principales bancos habían acumulado gran cantidad de dólares o activos dolarizados, activos financieros, acciones, títulos públicos. Con lo cual, al producirse una devaluación, tuvieron una ganancia por tenencia
altísima. Siempre lo cito porque corresponde, porque es el hombre que lo ha investigado. Javier Lorenz publicó un trabajo perfectamente minucioso y detallado con información oficial del mercado cambiario del Banco Central y del mercado ROFEX, ¿no? Del mercado futuro de Rosario, donde llega a la conclusión que eso significó para los bancos un total de ganancia de entre 70 a 80 mil millones de pesos. Los bancos locales. Los bancos locales que tenían tenencias en dólares. Es un equivalente a 10 mil millones de dólares. Sí, sí. Esto es importante porque la Nación en su momento publicitó que los bancos se habían beneficiado gracias a esa devaluación. Claro, vos tenés dólares o tenés título dolarizado, devalúan y ganás, no hay otra. Ahora, te hago una pregunta para ir a lo conceptual, para echar la charlita esta con datos y también con conceptos. ¿Por qué razón el gobierno Kirchner, el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, no sincera, o sea, no lleva el precio del dólar, el valor del dólar, al nivel que debiera estar según las leyes del mercado, ya que tanto hablamos por el mercado? ¿Cuál es la razón por la cual? Está bien, se especula y el dólar, quizás el dólar blue está excesivamente alto, 13.50, estamos de acuerdo, es producto de la especulación, pero admitamos que el de 8.50 está excesivamente bajo y mucho más el de 6 de principios de año. Sí. ¿Por qué razón? Porque vamos a ir al fondo de la cuestión. ¿Por qué razón este gobierno, al igual que gobiernos anteriores, el de Menem, por ejemplo, con Cavallo, y al igual que José Alfredo Martínez de Oz en la política de 1976 en adelante, ¿por qué razón no permite que el dólar vaya al precio que exige el mercado? Bueno, a ver, hay tres razones por lo menos que se pueden citar. La primera y principal es que el dólar es un ancla contra la inflación. No hay forma de no está funcionando, no hay, claro, eso es lo que se le reprocha al gobierno, pero le han advertido que si el gobierno apelara a una nueva macro devaluación como en enero, esta no se la soporta, esta no se la traga el mercado con inflación, ya habría un desequilibrio fundamental. En segundo término, y esta es la que me parece más importante, es una garantía de pago de la deuda externa. Correcto. Porque el gobierno recauda en pesos y una gran parte de la deuda está en dólares, un 40% de la deuda está en dólares, no toda en manos de acreedores extranjeros, pero sí una suma considerable que implica que entre 10 y 15 mil millones de dólares por año tengan que ser por lo menos girados al exterior. Pero con esta tasa de cambio. Lo que recauda la FIP, a pesar de todas las bravuconadas de que hay recaudación fiscal récord, etcétera, a otra tasa de cambio, ponele 10 pesos el dólar, no soportaría poder comprar los dólares necesarios por parte del gobierno para pagar la deuda. Este es el tema fundamental al cual, viste, yo le he dedicado mucho. Es decir, acá el que no entiende esto, para mí no entiende nada de lo que pasa con el mercado de cambio. El retraso cambiario es una precondición, es un requisito sine qua non, no solamente del pago de deuda, sino de garantizar que la nueva deuda que se está pensando y se está negociando contraer pueda ser pagada. Correcto. Porque si no, quien va a renovar una deuda dice, pero ¿cómo me va a pagar si está devaluando la moneda? Entonces lo que aumenta por recaudación me lo divide por un dólar más alto, ergo tengo menos dólares, ¿y cómo me paga este hombre? Los servicios de la deuda, porque el capital no se paga nunca, se pagan los intereses. Pequeña aclaración, porque es tan importante lo que acabas de decir que me gustaría mencionarlo. Vos aclarame porque es importante. Lo hemos dicho muchas veces desde este programa, desde otros lugares. Esto es un calco de la política de Martínez de Oz, que mantuvo una tablita del dólar mientras la inflación siguió galopante, de manera tal que el gobierno de aquel entonces pudiera comprar los dólares para entregárselo a los bancos, y la inflación era un problema que tenía el pueblo trabajador. Luego lo volvimos a vivir con Menem Cavallo, donde venía una inflación por inercia, que venía de la hiperinflación del gobierno Alfonsín, de la catástrofe de 1989, se puso un peso, un dólar, pero la inflación siguió, no importa, ningún problema, total, Argentina podía importar cosas, lo que querían comprar elementos del exterior. La industria local fue colapsando, pero se garantizaba el comprar los dólares necesarios para pagar la deuda externa. Y la etapa 3 es esta, que ya empezó con Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner mantuvo, a pesar de creciente inflación, el dólar a 3 pesos, creo que lo mantuvo durante años enteros, 3 pesos con 0,1, etcétera. Ahora se le escapó a Cristina, pero lo vuelve a estabilizar a un nivel que permita al gobierno comprar con los pesos producto del trabajo del trabajador argentino que roba la AFIP para comprar esos dólares y pagárselo a los bancos.
con esos pesos que está emitiendo permanentemente, obviamente genera inflación. Con lo cual, conclusión, los bancos se quedan con los dólares gracias a nuestro trabajo y el pueblo argentino se queda con la inflación. Sigamos. Sí, a ver, esto que vos dijiste es lo suficientemente importante como para, si me permití hacer una aclaración. Efectivamente, acá hay 3 pasos claves que son: el retraso cambiario viene a reproducir, como vos bien dijiste, la política de retraso cambiario llevada a cabo bajo la época de Martínez Dios y durante la convertibilidad. De Cavallo Menem. Esto significa que lo que está haciendo el gobierno, esto es objetivo, no estoy conjeturando, es que la tasa de devaluación del peso es menor que la tasa de inflación real. Correcto. Es decir, de lo que va del año, el peso se ha devaluado casi un 30%, estaba en 29 y pico, prácticamente un 30%. Pero la inflación real, calculada estimativamente sobre la base del verdadero acumulado de los 12 meses, daba un 38-40%. Esto quiere decir que hay una apreciación relativa del peso por este mecanismo. Claro, dentro de los números gruesos, esto al ciudadano corriente le pasa desapercibido. En la época de la convertibilidad se percibía, o en la época de Martínez Dios también se camuflaba. Ahora esto es producto de un engaño a la opinión pública, porque el gobierno, al manipular la tasa de interés oficial, está diciendo el discurso contrario, está diciendo nuestra inflación es el 21%, dijo el otro día el ministro Kicillof, y va a llegar a fin de año 23, 24%. Claro, si partimos de esa comparación, tenemos al revés, que el peso estaría devaluando y entonces no justificaría esta corrida que se está produciendo. Y hay un mensaje casi implícito para los banqueros y los especuladores, pero no se preocupen porque 23% de inflación, pero las tasas de interés son mucho más elevadas, de manera que siempre le van a poder ganar. En realidad, la clave que denota es que siempre hay una relación entre reservas internacionales y base monetaria. Esto es, entre los pesos que han sido emitidos y los dólares de las reservas que lo respaldan, ¿no? Es decir, cuando el gobierno, no me acuerdo el monto de la base monetaria hace tiempo, pero llegó a tener más de 50.000 millones de dólares de reserva, bueno, en ese momento la relación reserva-base monetaria era equilibrada. Hoy, al 31 de octubre, porque todavía no están las cifras definitivas, las reservas internacionales estaban esa fecha en 28.000 millones de dólares. Y la base monetaria era de unos 470 y pico. Si vos dividís esos 470.000 millones de pesos por las reservas, te da un dólar de 14.50. Perfecto. Con lo cual lo termina sincerando indirectamente, claro, con lo cual decían, pero el dólar paralelo, el dólar blue, en realidad no es tan alocado. Guarda una relación con la base real. Y ni hablemos de que las reservas, estas son las reservas brutas, no son las reservas netas de aquellas divisas que el Banco Central no tiene, porque el Banco Central, dentro de estas 28.000 millones de dólares de reserva, 12.000 no son propias, son prestadas por otros bancos centrales, entre ellos el SUAD de China, Banco de Francia, BIS de Basilea, y son producto de depósitos de encajes dolarizados. O sea, no son de libre uso. Claro. Permitime algo porque tengo miedo que se nos termine el tiempo y hay dos preguntas fundamentales que te quería hacer. La primera es la siguiente. Todos sabemos que este fue el año de los buitres. Argentina fue prácticamente aplastada en lo que se refiere a su posición financiera internacional por un fallo del juez Griesa, Daniel Griesa, del Distrito de Nueva York, que fue apelado. Esa apelación fue rechazada y llegó a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ratificó el fallo, con lo cual todo el sistema judicial norteamericano dijo: Argentina nos dio el pulgar para abajo. Perfecto. Con lo cual, lo lamentable, más allá de las consecuencias, más allá de que efectivamente el fondo NML del señor Paul Singer, el fondo Aurelius del señor Brodsky, el fondo del señor todos estos especuladores son buitres. Yo lo sumo al gobierno y diría, no solamente ellos son buitres, Goldman Sachs, Citicorp, JP Morgan Chase, el sistema bancario, son todos buitres, pero bueno, no entremos en esa disputa en este momento. Acá hay una cosa que es real, lo realmente trágico
del cual ni los multimedios con La Nación y Clarín a la cabeza hablan, porque ellos son parte favorable, alineado con el sistema financiero internacional, ni mucho menos el gobierno. Es por qué el destino de Argentina se terminó decidiendo en Nueva York y después en la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington. Simple. En el caso histórico nuestro, vamos a ir solamente en los últimos 10 años, es porque Néstor Kirchner en el 2004 cedió la jurisdicción a los tribunales de Nueva York, y Cristina Kirchner en el 2009, en ambos casos por decretos, el decreto 319/2004, el decreto 1953/2009, también prorrogó la jurisdicción a los tribunales de Nueva York. O sea, si los tribunales norteamericanos juzgan a la Argentina y la ponen contra la espada y la pared, es porque Kirchner, tanto Néstor como Cristina, así lo quiso. Ahora bien, y esta es la pregunta mía a vos, Héctor, ahora se está hablando de que la Argentina ha bregado en la reunión de los 20, inclusive las Naciones Unidas ha hecho alguna mención al respecto de que tiene que haber un ordenamiento, un marco jurídico ya no norteamericano, sino planetario, para que haya un ordenado, llamémoslo, concurso preventivo de acreedores para un país cuando no puede pagar su deuda externa. ¿Qué es esto? Porque si salimos mal parados con Estados Unidos, creo que vamos a salir mucho peor parados si esto lo va a hacer un tribunal mundial, porque con el tribunal norteamericano podemos decir, y mucha gente ve con simpatía a la Argentina, estos yanquis, son los tribunales norteamericanos, qué injusticia la de Estados Unidos hacia la Argentina, pero cuando lo decida un tribunal internacional, va a ser el planeta entero que va a decir Argentina, paga, o si no, va a haber consecuencias. Sí. Acá hay dos cosas. Una, efectivamente, es que esta propuesta que hace la Argentina ante la Asamblea General de Naciones Unidas es una contradicción flagrante con el principio de no recurrir más a tribunales extranjeros, porque esto al revés, esto institucionaliza tribunales extranjeros que serían de carácter así internacional, público, pero son extranjeros. Ya sabemos quién lo maneja. Los ámbitos, es claro, internacionales, financiero, internacionales, público, privado, los maneja la misma estructura de poder. Sí, pero la paradoja, y eso es más irritante todavía, es que esta propuesta en realidad reproduce la famosa vieja iniciativa del Fondo Monetario Internacional, cuando estaba vicepresidenta Anne Kruger en el año 2002, correcto, que fue la que bajo su dirección se elabora un informe donde propone un mecanismo de reestructuración de deuda soberana. Paradójicamente, en ese momento todos le dijeron de todo a Anne Kruger, al Fondo Monetario, eso tuvieron que guardarlo en la carpeta hasta que apareciese un caso testigo del tercer mundo, es decir, ideal para que quien lo proponga no sea ya el Fondo Monetario, sino sea un país endeudado. Y entonces la Argentina aparece prestándole el mayor servicio al Fondo Monetario, que es reproducir ese proyecto bajo otra formulación genérica, y cuya primera respuesta, fíjate vos, por parte de los países desarrollados, ha sido, dice, sí, perfecto, estamos de acuerdo con una medida como esta, pero el órgano adecuado reconocido por el G20, del cual forma parte la Argentina, y la Argentina también suscribió las actas correspondientes, el órgano financiero del G20 es el Fondo Monetario Internacional. Héctor, déjame hacer una aclaración porque hemos hecho un programa específico sobre este tema. Esa famosa propuesta de Anne Kruger está en el sitio del FMI, sí, y la elaboró justamente como consecuencia de la crisis argentina del 2001. Sí. Y lo más interesante es que esa tesis de la cual todos ahora se suben, porque como vos bien has dicho, en ese mismo año 2002, pero en el mes de julio, la revista Foreign Affairs, que es la publicación oficial del Consejo de Relaciones Exteriores, que viene a ser el centro de planeamiento, uno de los principales centros de planeamiento a largo plazo de este venidero gobierno mundial con sus tribunales mundiales y su moneda mundial, etc., hay un artículo de uno de sus directivos, de nombre Richard Cooper, donde dice capítulo 11 para los países. Capítulo 11 se refiere a la ley de quiebras norteamericana aplicada a las empresas. Y hay una parte donde él dice, qué buena esta idea de Anne Kruger, qué buena esta propuesta del FMI, a la largo habrá que hacerla. Pero él le agrega algo que Anne Kruger no dijo, hay que poder llevar a los países que no pueden pagar sus deudas, la Argentina, porque el caso bajo análisis era específicamente de Argentina, a una suerte de concurso preventivo de acreedores. Y así se puede hacer. Pero después le agrega algo muy importante. Y si el país, en este caso la Argentina, no puede ordenar sus finanzas con un concurso preventivo de acreedores, hay que avanzar a la siguiente etapa, que es la liquidación.
y lo dejó ahí. O sea, si mañana Argentina por A, por B o por C no puede ordenar su perfil de deuda externa para seguir pagando ordenadamente según le exigen los mercados internacionales, previos ajustes, recontraajustes, déficit serio, van a saber cuántas locuras más, que las hemos vivido nosotros, las ha vivido Grecia, las vive España, las vive Italia, las vive Chipre, para citar algunos ejemplos, la vivió Rusia en los años 90, van a avanzar hacia la liquidación. Lo dejamos ahí porque nosotros en un video hablamos de lo que podría significar la liquidación, pero esto se pone cada vez más peligroso y no hay nada peor que dejarle servido en bandeja a quienes promueven tribunales internacionales, gobiernos mundiales, monedas mundiales y por supuesto un sistema bancario que ya está mundializado, darle servido en bandeja lo que acaba de hacer la presidenta y el gobierno argentino. Veríamos con mucho agrado que haya un tribunal internacional para juzgar y ver cómo ordenamos nuestras finanzas públicas. Sí, porque esto se hace a caballo de una supuesta bandera de lucha contra los fondos buitre, con lo cual volvemos a lo que hemos hablado muchas veces. Acá hay policías buenos y policías malos. Sí, es decir, los policías malos son los fondos buitre que acosan al país. Entonces el policía bueno viene al país y dice, mire, usted proponga un tribunal internacional porque de esa manera se salva de los malos. Y fíjate vos que algo de ese tipo de teatralización. Voceros de los policías buenos, como has dicho vos, The Wall Street Journal, sí, el Financial Times, The Economist, que salieron todos con artículos diciendo, che, fondos buitre, no aprieten tanto a la Argentina, un poquito de cordura, se les está yendo la mano. Si hicieron de policía bueno, démosle una mano y la mano es esta. Pero Adrián, varios testimonios. Entre quienes prestan en la apelación primera que hace la Argentina a la Corte de Segunda Instancia de los tribunales de Nueva York, ¿no? Entre quienes aportan testimonio a favor de la Argentina como amicus curiae está la propia Anne Kruger, está el secretario del Tesoro norteamericano, Jacques Loeb, y creo que también el procurador del Tesoro. Qué raro, ¿no? Nos quieren. Con lo cual el espaldarazo, entre comillas, del gobierno Obama fue directa y frontal, es decir, pero no lo hicieron, y lo dicen en sus alegatos, es decir, en sus informes, pero no lo hicieron por simpatía con la Argentina, lo hicieron con el argumento de preservar, el gobierno norteamericano, de preservar a la bolsa neoyorquina como principal centro de colocación de deuda de los mercados emergentes. Es decir, como diciendo, señores, para decirlo burdamente, que los fondos buitre no nos escupan el asado, porque acá, Nueva York, tiene que seguir siendo la plaza principal. Si no, nadie más va a querer tener los tribunales. Nadie va a venir, van a ir a la plaza de Frankfurt, a Tokio y otros más. Este es el único cálculo, es decir, no es un cálculo antiendeudamiento ni de apoyo a la Argentina, es simplemente ubicar dónde. Defender un centro financiero. No, este tema, bueno, hemos un poco, pero está dentro de las novedades ocurridas este año, porque en efecto, el hito clave acá creo que fue el 18 de junio, cuando la Argentina pierde ante la Corte Suprema de los Estados Unidos su tercer nivel de apelación. Y ya no había más. Ahora la presidenta habla del juez municipal de Nueva York que la Corte Suprema le dijo pague. Claro, pero el juez municipal de Nueva York lo reconoció su competencia a la Argentina. Bueno, perdió en todas las instancias legales y tuvo y tiene que aceptar el juicio por su propio compromiso, porque se acordó de que los fondos buitre eran malos y ganaban el 1000% cuando perdió el juicio. Si se hubiera acordado de denunciarlos cuando le empezaron el juicio y los hubiera desenmascarado diciendo estos son unos especuladores y yo voy a negociar con estos fondos sobre la base del precio realmente de compra de los títulos. Si el señor lo compró a 17 centavos de su valor, yo voy a discutir la legitimidad de esa deuda sobre la base de su valor real. Bueno, el gobierno, y en esto coincido plenamente con el gobierno porque lo ha dicho en distintas oportunidades la Presidente, el ministro Kichilov, insinuaban o dijeron abiertamente que esto de pretender cobrar este 1000%, lo que sea, es inmoral, es poco ético, y estoy de acuerdo. Y ahí, porque no quiero que se nos termine el tiempo, Héctor, muy importante una pregunta clave. Hace pocas semanas, y tiene que ver con todo esto que estamos hablando, se sancionó la ley 26.984, entre cuyos considerandos hay una parte muy interesante, vos la tenés mucho más presente, ordena investigar la deuda externa, que está plagada de inmoralidad, ilegitimidad, ilegalidad, porque se remonta, entre otras cosas, una parte de ella al menos, al gobierno que usurpó el poder de manera violento, ilegal e ilegítimo el 24 de marzo de 1976,
mes. A partir de ahí hay un encadenamiento que ha pasado por canjes, megacanjes, swaps, todo tipo de artilugios financieros, especialmente la anonimización de la deuda, los bonos Brady, etcétera, pero que hoy el pobre trabajador argentino tiene que seguir pagando, pagando y pagando, gracias a que en la Casa Rosada siempre hay pagadores seriales, no solamente Néstor y Cristina Kirchner, todos fueron pagadores seriales y lo llaman democracia. Esta ley 26.984, ¿nos puedes explicar un poquito? Bueno, básicamente fue la ley llamada de pago soberano local, que no tuvo ningún efecto con respecto al objetivo central, porque no se adhirió ninguna acreedor. A los tribunales acá así que ya está, pero en efecto el título tercero de la ley establece, yo lo he señalado, la creación de una comisión investigadora sobre la legitimidad de la deuda desde el año 76 hasta la fecha. Perfecto. Fíjate que ni el gobierno, ni la oposición, ni los medios de prensa dijeron media palabra, pese a que es el argumento más importante del gobierno, porque si el gobierno creara una comisión parlamentaria de investigación de la deuda, inmediatamente dispone de un plazo de gracia compulsivo para cualquier respuesta internacional. Eso precisamente el gobierno no hace. Peor todavía, le están exigiendo la derogación. Y la forma intermedia lo tenés en los diarios de la fecha. El gobierno ha introducido por lo menos 2 o 3 proyectos tapones para desviar la atención de la creación de la comisión bicameral. Hoy o mañana se discutía en el Congreso un proyecto que presenta Roberto Feletti, que es análogo al que presentó aparentemente Aníbal Fernández en el Senado, Feletti en diputados, donde se pide la constitución urgente de una comisión investigadora sobre ¿qué? Sobre las cuentas en Suiza. Bueno, saquemos la pelota de la cancha. Estamos de acuerdo, pero resulta que eso que salió antes de ayer le están dando prioridad. El otro día se trató de vuelta un proyecto de Héctor Recalde, diputado, el padre del general de laboralista, ¿no? Sí. Donde pedía la investigación de las complicidades de las empresas con el gobierno del proceso militar. Tercero, Capitanechas en uno de sus discursos habló de que se crease una comisión investigadora parlamentaria sobre las operaciones bursátiles. O sea, globos, más globos, cortinas de humo. Perfectos distractivos. Me equivoco si digo que esta ley 26.984, al menos en su artículo tercero, es probablemente la ley más importante de los últimos 20, 25 años. Es la primera vez que por ley se estableció, porque hubo una creación de una comisión, la vieja comisión Villada del año 84, que después la clausuraron. Pero esta sería, vos date cuenta que sería la argumentación legítima y válida del gobierno. Es decir, un momento, acá el Congreso de la Nación está estudiando la legitimidad de la deuda. Se puede discutir sobre lo tardío o no de esa decisión, todo lo que quieran, pero sería más decoroso hacer eso en nombre del interés nacional que vivir con chicanas legales que la única finalidad que tienen es burlar, jugar a las escondidas con el juez Griesa, con la tolerancia de todo el mundo para que a partir de enero, no digo que el 1 de enero, pero a partir del mes del año próximo, se pueda la Argentina sentar a negociar el pago con deuda, porque va a ser pago con bonos a los fondos buitre, a los fondos que ganaron, amén que habilita la entrada del resto de los holdout que están presentando sus demandas y que ya pasan los 6.500 millones de dólares. Y seguimos haciendo. Por eso la Argentina, al no querer blanquear su default, su incapacidad de pago, la deuda, sigue agravando el tema, porque por otro lado los punitorios de esa demora siguen cayéndole al país. La Argentina debiera suspender los pagos e iniciar la investigación, pero no lo hace porque el gobierno es cómplice de los acreedores. Bueno, si no lo haría. Nos quedan 3 minutos. Año 2015. Tu visión del año 2015 con los probables presidenciales, ¿va a mejorar la Argentina? ¿Va a empeorar con este último tramo de la presidenta Kirchner? No puedo, renuncio a hacer conjeturas sobre un cuadro político. Previsión. No, lo único que puedo decir es que aquellos candidatos que tienen mayores probabilidades a fecha de corte hoy de ser elegidos, caso concreto Scioli, Massa, Macri, están haciendo una carrera cada cual más servil
para garantizar, sobre todo ante el Consejo de las Américas, no formalmente. A ver quién es el mejor país. No van a están haciendo una suerte de competencia a ver quién garantiza ser el mejor ejecutor del cheque en blanco que le va a dejar el gobierno. O sea, la ley 26.984 no va a ser uno de los temas de campaña de ninguno de ellos. Ya está pedido cuasi formalmente su derogación. Porque hasta me parece que ese pedido de derogación que lo han insinuado, no, lo han mencionado algunas personas. Yo se lo he escuchado al doctor Liendo, por ejemplo, ¿no? que sigue muy activo en todo este tema de la apoyatura o no legal a la reestructuración en función del interés de los acreedores. De todas maneras, a lo que vamos en concreto es algo muy directo. Los principales candidatos de la oposición no solamente son cómplices por acción o por omisión de lo que está ocurriendo, sino que su principal preocupación no es dar ninguna alternativa, es simplemente garantizar en forma irrestricta que ellos van a cumplir con el cheque en blanco que le deje el gobierno. Por eso este año ha sido el año de endeudamiento, reconocimiento de los laudos del CIADI por cerca de $1.000 millones, y hay demandas contra la Argentina por otros 9-10 mil millones de dólares más. Es una cuestión de tiempo, pero una vez que se reconocen los casos testigos, como en los holdout, van cayendo los demás. Segundo, deuda con Repsol pagada en bonos, 6.000 millones de dólares de capital, 5.000 de intereses. Club de París. Allanamiento al Club de París con todo. No sabemos lo que estamos pagando. 1.700 millones de dólares, no sabemos siquiera lo que estamos pagando, hay punitorios, hay recargos. Después, comienzo de emisión de deuda en pesos, Bonar, 2016-2018, y en dólar linked, es decir, en dólar ajustado por tipo de cambio, que es lo que pretende la nación y que está empujando a las provincias para que adhieran al mecanismo. De manera que ya vemos que a partir del 10 de diciembre del 2015, cuando suma el nuevo equipo de gobierno nombrado por la American Society, ya va a estar todo cocinado. Y un minuto nada más, porque realmente es todo lo que nos queda. Y de acá a diciembre del 2015, el último tramo de la señora Kirchner y de Kicillof, o quien ella finalmente decida que siga siendo el ministro de Economía, ¿qué pasa? Bueno, honestamente no lo sé porque yo soy analista, no soy mago. ¿Podés proyectarme que siga todo igual, que empeore o que mejore? Yo lo resumo así. Este es un gobierno sin política y mucho menos con la debilidad y el hackeo que tiene, donde está jugando por su supervivencia financiera y política. En cualquier momento. Y por su inmunidad política, más de uno. Y por su inmunidad política. Yo lo único que creo es que hay una evaluación un poco equivocada de la debilidad del gobierno. Muchos ya dan por descontado la salida del gobierno, su fracaso electoral, etcétera, y yo tengo mis dudas al respecto. El gobierno no está dando muestras, sino al revés, está afianzando, está llenando la administración pública de gente y está dejando compromisos muy graves de los cuales la administración que lo vaya a heredar no dice media palabra. Con lo cual está gobernando en firme, ¿no? Por ende, no sé, no puedo hacer una conjetura política. Lo que pienso es que la política del gobierno está cantada. Patear para adelante todo lo que sea posible, dejar comprometido todo lo que no puedo atender, como todos los pagos a Repsol, al Club de París, etc. El grueso de los pagos cae a la próxima administración. La bola de nieve que deja, la bomba de tiempo que deja en el Banco Central es increíble. Una masa de Levac y Novak, que es deuda cuasi fiscal, creo que son ya 270.000 y pico millones, equivalen a unos 30.000 millones de dólares. Deuda que se está renovando todas las semanas al 28-29% anual. Es una masa de deuda inmanejable. Una bola de nieve que crece en forma exponencial. Claro, ¿eso qué significa? Que el día de mañana, en cualquier momento, vienen, como ya están viniendo diciendo, el Banco Central tiene que recomponer sus reservas. Como no tiene medios para hacerlo, tiene que apelar al endeudamiento externo para recomponer su reserva. Por eso, swaps de China, por eso ayuda del Banco Central de Francia y del BIS de Basilea y los que entre. Es decir, realmente, digamos, vamos de mal en peor.
Héctor Juliano, muchísimas gracias por esta charla que ha sido realmente nos va aclarando la situación real en la cual está la Argentina, que ni la comenta el gobierno, no la comenta y la informa la oposición como debiera ser, y desde luego, y hasta lo entiendo, no lo explica ni La Nación, ni Clarín, ni toda la prensa canalla, porque ellos están alineados con el sistema de usura mundial.